¿Me escuchan bien? ¿Pueden darme un feedback del audio? Sí, excelente, muy bien. Muy buenas tardes. Estamos aquí para más un webinar de Fato Consultoría. El tema de hoy será análisis de puntos de función Cosmic. Voy a presentarles un caso práctico de medición de la aplicación Google Contacts. Me llamo Augusto Pinheiro, soy actualmente socio director de Fato Consultoría. Ya tengo más de 20 años de experiencia en proyectos de software. Soy certificado en el método COSMIC y trabajo actualmente en proyectos de estimaciones y mediciones de software en Fato Consultoría. Antes de empezar, me gustaría pasarles algunas orientaciones iniciales. La primera es que dé preferencia a una conexión de banda ancha. Este evento tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos y 10 minutos finales para preguntas. Ustedes pueden enviar sus preguntas por el chat, que me encargaré de responderlas todas al final. Para aquellos que poseen la certificación PMP, este webinar otorga-les un crédito de un PDU. Esta grabación y todo el material serán publicados posteriormente en nuestra página web y redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn y WhatsApp. Sí. Fato Consultoría es una empresa y tiene como su misión ayudar a nuestros clientes en la planeación y evaluación de desempeño de procesos de TI para aumentar el éxito de su negocio. Somos una consultoría especializada en los temas de medición, estimación y ingeniería de requerimientos. Estamos ubicados en Brasil y trabajamos con clientes en toda América Latina. La agenda de hoy será: al inicio voy a presentarles los fundamentos de la medición del tamaño funcional con el método COSMIC. Después haré una medición de puntos de función de parte de la aplicación Google Contactos. Y al final voy a cerrar con algunas palabras sobre los usos del tamaño funcional, especialmente en la aplicación para hacer estimaciones de esfuerzo, costo y plazo, cómo se utilizan los puntos de función en la gestión de contratos, especialmente en acuerdos de niveles de servicio, en la análisis de productividad del equipo y benchmarking. Muy bien, entonces, ¿qué es el método COSMIC? Es una técnica de medición estándar de las funciones de un software desde el punto de vista del usuario. Punto de función COSMIC es la unidad de medida del método. La gran ventaja de este método es que se puede hacer una medición independiente de cualquier aspecto relativo a la implementación del software. Entonces, no es necesario conocer las partes internas del software para se poder hacer una medición con esta técnica. También es una técnica estandarizada por una organización que también se llama COSMIC. El manual de medición está disponible, no hay costo, se puede ser accesado en el website cosmicsizing.org. Es muy importante, antes de empezarmos a hacer la medición,
es conocer los diferentes tipos de requerimientos para que podamos hacer una medición correcta. Tenemos requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Los requisitos funcionales son requisitos específicos, representan tareas o servicios del usuario, describen lo que el software debe hacer. Estos requisitos funcionales van a impactar el tamaño funcional de nuestra aplicación, de las aplicaciones que serán evaluadas. Por otro lado, tenemos también requisitos no funcionales. Representan restricciones de orden general para un sistema o proyecto relacionados a aspectos de ambiente, aspectos de organización, aspectos de implementación, aspectos de calidad. Esses requisitos no funcionales, su cantidad no impacta en el tamaño funcional. Entonces, una aplicación hecha en Java o en COBOL terá el mismo tamaño funcional, pero la diferencia será el esfuerzo involucrado para desarrollar una aplicación en un lenguaje u otro. Entonces, esos requisitos no funcionales van a impactar el costo por puntos de función y el esfuerzo en horas por puntos de función. Bien, el proceso de medición del método COSMIC es dividido en 3 fases o 3 etapas, básicamente. En la primera etapa, se definen los objetivos de la medición. ¿Para qué se necesita hacer una medición? ¿Cuál es nuestro propósito? En la segunda fase, llamada de fase de mapeo, es la fase donde vamos a identificar los requisitos funcionales y las piezas de software que serán medidas. En la tercera fase, llamada de fase de medición, es donde vamos a hacer el conteo de los movimientos de datos, que voy a explicar luego enseguida, para obtenermos el tamaño funcional de nuestra aplicación. Entonces, para hacer la medición de cualquier software, necesitamos conocer básicamente 3 cosas para iniciar. Una de ellas es la frontera, que es una interfase conceptual, los límites de la aplicación que está siendo medida. Conociendo las fronteras, vamos a conocer los datos que atravesan esa frontera a través de las entradas de datos, salidas de datos, entre aplicaciones o entre una aplicación y un usuario. Es muy importante también conocer todos los usuarios funcionales para que podamos hacer la identificación de todos los procesos funcionales de nuestra aplicación. Y también es muy importante identificar los almacenamientos persistentes, ¿no? O no necesariamente bases de datos, pero donde los datos son almacenados. Los procesos funcionales que serán objeto de nuestra análisis son procesos, son partes del software donde el usuario funcional puede interactuar ingresando dados, visualizando dados, consultando dados.
Então, teremos vários exemplos. Por exemplo, um software que permite um cadastro de um cliente, onde dados vão ingressar para dentro da fronteira desse software através de um evento disparado por um usuário que vai ingressar com essa informação para dentro da fronteira. Os processos funcionais são divididos em subprocessos, que para o Cosmic são chamados de movimento de dados ou manipulação de dados. Os subprocessos são divididos em 4 tipos: as entradas ou entries, as salidas ou exits, as lecturas ou reads e as escrituras ou writes. Cada movimento de dados corresponde a um ponto de função Cosmic. E o método Cosmic mide solamente os movimentos de dados. Por exemplo, se quero, a partir de um número de identificação, conhecer a idade de uma pessoa, vou a enviar essa informação, esse número de identificação para dentro da fronteira. Desculpa, sim. Vou enviar para dentro da fronteira. Então, terei um processo entry. O sistema hará uma leitura em algum almacenamento persistente. Hará uma manipulação aqui. Por exemplo, supongamos que a idade não está armazenada, que está armazenada é a fecha de nascimento de uma pessoa. Então, para conhecer a idade, teremos que diminuir uma fecha de outra fecha. Então, haverá uma manipulação de dados, mas esta manipulação não será contada, ¿sí? Lo que nos interessa será a quantidade de movimentos de dados que este processo hará. Aqui vou apresentar-lhes, dar uma visão geral da aplicação Google Contactos. Esta aplicação pode ser acessada no endereço contacts.google.com, e aqui nessa pantalla principal podemos ver as informações de los contactos, todos os contactos que teremos. Se pode fazer um filtro aqui para fazer uma búsqueda. Se pode também ver a quantidade de contactos agregadas por etiqueta. E podemos chamar a pantalla para criar um novo contacto pressionando o botão Suma. Aqui teremos a pantalla Criar Contactos, onde vamos ingressar com os dados do contacto, com nome, apelido, e-mail e outros mais. E também se pode conhecer os detalhes de um contacto, borrar um contacto, cambiar as etiquetas. Então, essas são algumas das funções desta aplicação. Nosso propósito aqui é medir uma parte do aplicativo ou da aplicação para fins didáticos, para a explicação deste método de conteo Cosmic. A fronteira identificada aqui, a fronteira que nos interessa medir é solamente de Google Contactos, que é um aplicativo independente.
aunque interactúe com outros aplicativos como Gmail ou calendário. E o alcance de nossa medição será apenas de las funções visíveis a um usuário comum. Então, vamos começar a medição, ¿sí? E nesta pantalla temos uma transação de búsqueda, um processo funcional chamado de buscar contactos. Aqui, o usuário poderá ingressar um string para fazer uma búsqueda, ou, se não ingressa um string, o sistema vai apresentar todos os dados. Então, teremos aqui os movimentos de dados. Um entry, porque o usuário pode informar algo para ser um filtro. O sistema processará uma leitura em uma base de dados com as informações do contacto. Depois apresentará nessa pantalla as informações recuperadas de la base de dados. E se não há informações do contacto, ou se não é possível recuperar um contacto com o string que lhe informei anteriormente, se exibe uma mensagem de erro, perdão. E neste caso, teremos 4 pontos de função Cosmic, porque são 4 movimentos de dados. E nessa segunda pantalla temos um processo funcional chamado criar contacto. E neste caso, há um disparo de dados e a possibilidade do usuário ingressar dados de contactos. E neste caso, nome, apelido, e-mail, etiqueta, teléfono e notas, algumas outras informações. Depois de pressionar o botão guardar, o sistema procederá com a gravação. E neste caso, teremos apenas 2 pontos de função, porque teremos apenas 2 movimentos de dados. O próximo processo funcional se chama detallar contacto. Aqui, este processo começa quando o usuário seleciona algum contacto em uma lista para exibir os detalhes. Então, há um disparo, o sistema procederá uma leitura dos dados de contacto e depois uma exibição dos dados desejados. Nesse caso, teremos 3 movimentos de dados, por isso, 3 pontos de função Cosmic. O próximo processo se chama editar contacto. Aqui, o processo começa quando o usuário ingressa os dados do contacto e depois o sistema faz a gravação, depois de pressionar o botão de guardar. Então, teremos 2 pontos de função Cosmic, porque teremos 2 movimentos de dados. O próximo processo será eliminar contacto. Este processo começa quando, uma vez selecionado um usuário, um contacto, se deseja eliminar este contacto. Então, pressiona o botão eliminar, o sistema vai borrar este contacto de la base de dados e vai apresentar uma mensagem de êxito ou de erro. Então, nesse caso, teremos 3 movimentos de dados, consequentemente, 3 pontos de função Cosmic.
O próximo processo funcional chamamos de marcar ou desmarcar favorito. Na pantalla onde exibimos detalhes do contacto, podemos marcar ou desmarcar um processo como favorito. Então, há um disparo quando este botão é pressionado e o sistema procede com a gravação deste contacto. Aqui teremos dois pontos de função cósmica porque são dois movimentos de dados. Também teremos o processo criar etiqueta, que se pode fazer a qualquer tempo. Então, chamamos a pantalla para criar a etiqueta e ingressamos a informação da etiqueta, nesse caso, o nome da etiqueta. Depois de pressionar o botão OK, o usuário vai fazer uma gravação desses dados. Teremos aqui dois pontos de função cósmica. E por último, teremos uma função responsável por listar os totales por etiqueta, a quantidade de contactos que temos por etiqueta. Neste caso, teremos um evento disparador, que é um entry, uma leitura dos dados de etiqueta, uma outra leitura de los dados del contacto. El Cosmic separa, para hacer la medición tenemos que separar lo que llamamos de objeto de interés. Entonces, en este caso, tenemos los datos de etiqueta y contacto. Porque son dos distintos, contaremos dos movimientos de datos. Y la exhibición de los totales por etiqueta, que é uma salida. Então, nesse caso, temos 4 movimentos de dados, por consequência, 4 pontos de função cósmica. Então, nesse pequeno exemplo de medição desta aplicação, dessa parte desta aplicação de Google Contactos, identificamos 8 processos funcionais e 22 pontos de função cósmica. Este é o tamanho funcional de esta parte deste software. ¿Sí? Muy bien. E agora, que hago com o resultado da medição? Podemos utilizar este resultado para estimar o esforço, custo e prazo deste projeto ou de um produto. Para hacer a estimação de esforço, basta multiplicar o tamanho funcional obtido por la medição da mesma maneira como hicimos agora, e vamos multiplicar por uma taxa de entrega, a taxa de horas por pontos de função cósmica. Para identificar o custo total de um projeto ou de um produto, utilizaremos uma lógica parecida. Multiplicaremos os pontos de função cósmica por unidades de custo. Custo, que é uma relação de custo por pontos de função cósmica. Para conhecer essas duas taxas de entrega ou de custo por pontos de função, é necessário fazer um estudo de produtividade do equipo. Uma outra possibilidade para o uso dos pontos de função cósmica está relacionado à gestão de contratos. Por exemplo, quando se estabelece um contrato com um provedor de software e se deseja estabelecer
acuerdos de niveles de servicio relacionados a plazo, por ejemplo. En este caso, yo traigo una pequeña tabla donde tenemos 3 columnas. La primera con el tamaño del proyecto, son 50, 100, 200, 300, y con sus plazos en meses para que la entrega sea hecha. Y también un plazo máximo para inicio del proyecto. En este caso, un ejemplo, tenemos 300 puntos de función en 5,4 meses. Aquí yo traigo un otro uso para esos puntos de función, también relacionado a acuerdo de niveles de servicio, en este caso, relacionado a cantidad de no conformidades. Entonces, supongo que vamos a establecer un contrato con un proveedor de software y vamos a obligarlo a cumplir plazos. Es muy importante también controlar la calidad del software recibido. Se puede hacer de esta manera, medindo la densidad de defectos por puntos de función. Entonces, para hacer esta medición, basta dividir la cantidad de no conformidades identificadas entre tamaño del servicio, medidos en puntos de función. Y en este caso, tenemos aquí, lo deseable es que no haga errores. Es aceptable hasta 20% y inaceptable arriba del 20%. Establecemos también algunas sanciones. Por ejemplo, si no hubiera ningún error, no habrá también ninguna sanción. Hasta el 20%, solamente una advertencia. Y arriba del 20%, aplicaremos una multa de 5% sobre el valor de la orden de servicio. Y para conocer el valor de la orden de servicio, utilizaremos una opción, es utilizar este modelo presentado por la multiplicación de los puntos de función por unidades de costo. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los usos relacionados a gestión de contratos. Podemos también ter interés de controlar la variación del alcance funcional. Sabemos que a lo largo del proyecto, la visión de la solución queda más madura. Nuevos requerimientos van surgiendo, algunos otros van dejando de existir y el alcance va cambiando a lo largo del proyecto. En este caso, muy sencillo, traigo un ejemplo aquí donde fue hecha una medición, una estimación basada en una especificación inicial de requerimientos con 1.200 puntos de función COSMIC. Y al final, una medición fue hecha con 1.900 puntos de función, que significa que el alcance funcional cambió durante el proyecto. En este caso, un crecimiento de 58,3%. ¿Sí? Puede ser de nuestro interés controlar la variación del alcance funcional durante la evolución del software, durante el desarrollo del software. En este caso aquí, en este caso presentado, hicimos algunas mediciones mientras el software estaba siendo desarrollado
en 4 fases, pero se puede hacer esta medición por sprints o de otra manera que quieras. Lo importante es utilizar este indicador de variación del alcance para ajustar la aproximación del tamaño basado en experiencias del pasado, para que cuando va a hacer una próxima estimación de otro proyecto, de un proyecto parecido, puedas utilizar esta variación del alcance para hacer este ajuste, para que se pase a estimar con un poco más de precisión. Se puede utilizar también los puntos de función COSMIC para hacer la productividad, para hacer análisis de productividad del equipo. De manera que se puede hacer medición al final de cada sprint o al final de cada fase para conocer el tamaño de lo que fue entregado de software para usted. Entonces, es más seguro hacer un conteo de requerimientos o tareas de servicios que son entregues a cada nueva fase, a cada nueva etapa o cada nueva sprint, do que hacer una contagem de post-its, por ejemplo. Los post-its son muy importantes también, pero para hacer una gestión dentro del equipo, ¿sí? Y vamos a utilizar los puntos de función COSMIC para hacer una medición más macro. Se puede utilizar también los puntos de función para hacer benchmarking entre diferentes equipos y diferentes empresas y también para te ayudar a valorar tu software. Lo importante para cuando vamos a hacer benchmarking es comparar cosas utilizando unidades parecidas. No vamos a confundir bananas con naranjas, ¿sí? Y es importante, muy importante, usar un vocabulario común entre diferentes organizaciones o diferentes equipos, porque o que para un equipo puedes llamar una tarea de 15 horas de algo grande, otro equipo llamar una tarea de 9 horas una cosa grande, o un otro equipo puedes creer que una tarea de 9 horas es una tarea muy pequeña. Entonces, las ventajas de se utilizar Cosmic Function Points como unidad es que hay un estándar de medición funcional. Ese estándar está siempre siendo evoluído por la organización Cosmic. Hay centenas de empresas y profesionales que lo conocen y aplican de la misma manera. También es una medición hecha con un vocabulario independiente de la tecnología utilizada. No es necesario conocer las partes internas de su aplicación para hacer una medición. La utilización de este vocabulario también facilita la comunicación entre los interesados, los proveedores de software y aquellos que los contratan. Esta medición también siempre es hecha bajo una perspectiva del negocio y es también auditable, porque no necesitas conversar con las personas que participaron del proyecto para entender por qué se encontraron aquellos valores de la medición, porque
aquella medición, aqueles números de puntos de función, fueron contados bajo una técnica que es conocida, que es estandarizada. Entonces, no se trata de medir, no hay sentimientos, así, como creo que sea necesario 10 horas para hacer esto o 15 horas para hacer aquello. Que es necesario es conocer el tamaño funcional y utilizar una tasa de entrega o una relación de custo por punto de función, que es una tasa promedia, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las ventajas de la utilización de una unidad estándar como Cosmic Function Points. Y si ustedes están en sus empresas pasando por dificultades de hacer mediciones o estimaciones de esfuerzo, costo y plazo, podemos te ayudar ofreciéndoles servicios desde entrenamientos, hasta outsourcing de medición y estimaciones de software. También podemos ayudarte haciendo análisis de productividad del equipo. Para esto también me gustaría hacer la sugerencia de 3 cursos que tenemos aquí en Fato. El primero se llama Medición y Estimación de Software con Cosmic. Para aquellos que tienen interés en obtener la certificación Cosmic, hay un curso específico para eso, llamado de Preparación para Certificación Cosmic. Y si su necesidad es reducir la incertidumbre de las estimaciones, hay un curso llamado Estimaciones de Software. Envíenos una consulta por el email contacto@fatocs.com. Muy bien. Ahora voy a abrir para preguntas y también voy a abrir para que puedan hacer la encuesta. Si quieren enviar preguntas, puedes hacerlo ahora. Sí, vamos a compartir la presentación en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Sí, una otra pregunta que si con esta técnica se puede medir el costo de un software ya desarrollado. Sí, se puede hacerlo basado en la documentación que tengas sobre ese software, pero si no tienes la documentación, se puede hacer un análisis del software funcionando, sí, un análisis como una exploración del software para identificar los procesos funcionales que existen dentro de ese software. Para esto, en caso de dudas, tendrás que recorrer a buscar un experto en el negocio, ¿sí? Pero se puede hacer una medición de un software ya desarrollado. Para hacer, primero es necesario identificar el tamaño funcional, ¿sí?
medir todas as funções desse software para identificar o tamanho. Depois, há que utilizar uma relação de custo por pontos de função. E para identificar esta relação de custo por pontos de função, será necessário evaluar os aspectos não funcionais, produtividade do equipo, restrições de ordem geral e coisas desse tipo. Pero sí, sí puede hacer. La página web será patocs.com. Só um minuto que vou tentar responder outras perguntas. Sí, voy a responder la pregunta de Ruth. Ella dije, no entendí muy bien cómo resultaron los meses en base al ejemplo de Google Contactos. Que pasa es que esta es una tabla de ejemplo, ¿sí? Se puede identificar la equivalencia de la cantidad de meses con la cantidad de puntos de función a través de varias técnicas. Lo importante es que haga la medición y también recupere las horas empleadas en el desarrollo para establecer una relación de productividad y, por consecuencia, establecer las metas de plazo. Déjame responder outras perguntas aqui. Sí, Marco, hice una pregunta. ¿Puedes mostrarnos la dispositiva de dónde tería el tiempo en meses en base de algún número de puntos de función y cómo llegaron a esta equivalencia? Sí. Uno de los trabajos que nosotros hacemos es exactamente este, ¿sí? Es un trabajo que ofrecemos a nuestros clientes cuando vamos a hacer un estudio de productividad. Una pregunta: por cada punto de función se debe hacer pruebas en el software. No comprendí muy bien esta pregunta, pero no quedó muy clara. Si puedes, Ángel, describir un poco mejor, lo podré responderlo mejor. Só um minuto que estou buscando as perguntas aqui para poder respondê-las. Uma pergunta
Si existe otro método de medición similar a ese, sí, existen varios métodos. Este método COSMIC es muy utilizado en México. En Brasil utilizamos los puntos de función del IFPUG. Hay otros métodos como FISMA, Mark II, y existen otros métodos, sí, basados en medición funcional. Hay una pregunta aquí de Denise. Entonces, cada caso se analiza y se desarrolla el método a utilizar. Normalmente, cuando se estabelece un contrato con algún proveedor, se define cuál método va a utilizar por todo el contrato. Sí. Entonces, normalmente se utiliza un único método para hacer trabajos con un proveedor, se utiliza un método solo. Pero es posible también utilizar otro, no hay ninguna restricción. El Guilherme también está respondiendo algunas preguntas aquí, porque solo un minuto. Una pregunta aquí, si los desarrolladores de software conocen ese tema. Sí, es una técnica muy sencilla, ¿no? El manual no es muy grande. Se puede aplicar un entrenamiento para su equipo para que las personas hagan las mediciones de sus proyectos. Se puede fácilmente hacer la divulgación en todo su equipo de esta técnica de medición. Una pregunta aquí, ¿con qué frecuencia se utiliza ese método? Por ejemplo, hay contratos que, aquí en Brasil específicamente, el gobierno contrata y hace el pago basado en los puntos de función medidos. Aquí utilizamos una otra técnica, no es COSMIC, es un poco diferente, pero al principio es lo mismo, que se haga siempre una medición basada en los artefactos, en la documentación. Entonces, a cada entrega de software es hecha una medición y el pago es hecho basado en los resultados de la medición. Siempre así. Ya participé de algunas mediciones para un cliente que trabaja con el gobierno de México y también funciona de la misma manera. Para cada orden de servicio que es abierta, es entregue
se entrega um, um spreadsheet com o conteúdo e o pago se dará em função de este conteúdo. Só um minuto que estou buscando perguntas aqui para respondê-las. El Guilherme Simões também trabalha aqui em Fato, está me ajudando a responder as perguntas. Sí, vamos enviar la PPT para ustedes y vamos también publicar esta presentación en nuestro canal de YouTube. Ustedes podrán reverlo si quieren. Voy a cerrar la votación ahora. Agradezco a aquellos que agradezco a aquellos que contribuyeron con las preguntas y vamos a entrar en contacto con todos para verificar lo que sí. Vamos a entrar en contacto con todos después para tentar juntar personas interessadas para uma turma de capacitação, por exemplo. Envíenos consultas por el e-mail contacto@fato.com. Agradeço a presença de todos. Tenham todos um bom início de semana e hasta a próxima.